Yo quiero hablarte en esta mañana del tema titulado, basado en las palabras de Cristo, traédmelos acá. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. O como yo diría en la versión mexicana, échamelos para acá. Aleluya. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Traédmelos acá. Versión mexicana, échenmelos para acá. ¿Quién vive? Aleluya. Ay, hermano. A Cristo lo seguía mucha gente, hermanos. Amén. Muchos lo seguían porque, hermanos, necesitaban un milagro. Y quiero decirle que Cristo levantaba y levanta a los enfermos, a los muertos. Amén. Amén. Mira, hermano, yo te voy a contar un testimonio, porque dice la Biblia. Ay, hermanos, yo no sé qué les pasa a algunos hermanos, pero ¿sabe qué? Yo voy a hacerle caso a Dios, no a los hermanos. Pero hay hermanos que se enojan porque yo digo testimonios. Pero la Biblia dice que los milagros y señales que el alto Dios Ha hecho. ha hecho conmigo, ¿qué dicen? Es necesario que los publique. Conviene que yo los publique. Amén. Así que dice la palabra que ellos fueron predicando la palabra acompañada de Testimonio. señales y milagros que el Señor hacía. Dice Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio A toda a toda criatura. Y dice la palabra del Señor, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra. Amén. Con las señales que la seguían. Amén. Amén. Dios hace milagros Sí, todavía. amén. Hermano, yo he visto muchas cosas maravillosas. Yo no podría, hermano, es que no podríamos terminar de hablar las maravillas que el Señor hace. Amén. Quiero decirle, hermano, yo he visto tantas cosas que el Señor ha hecho, porque Dios honra la fe. Amén. Aleluya. Si yo, hermano, yo me pusiera a hablar de las cosas maravillosas, grandes, preciosas, que el Señor sigue haciendo. Así es. Es maravilloso, Él es grande. Me acuerdo una vez, hermano, yo estaba niño, chiquito, yo estaba niño, aquí en Monterrey. Me acuerdo que llegó una hermana que tenía un tumor en el estómago y los médicos le habían sacado radiografías y era del tamaño de una naranja. Fíjense. Y mis amados hermanos, ella pasó al altar creyendo que Dios la iba a sanar, y cuando se oró por ella sintió, aleluya, el poder de Dios en su estómago. Sintió, porque hermanos, el poder de Dios se siente. Amén. Aleluya. Amén. Y mis amados hermanos, y entonces le dijo a todo el mundo, ya estoy sana, ya estoy sana, ya estoy sana, ya. No, pero que de todos modos vete a operar. No, que ya estoy sana. No, que salió el tumor de tamaño de una naranja, las radiografías. No, yo ya creo que estoy sana. Oye, hermano, pues esta gente incrédula la llevó al hospital como quiera la hermana, fíjese. Y la operaron y no le encontraron nada. Gloria a Dios. Nomás la dejaron de banda a la pobre hermana. Pero que Dios se lo desapareció. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Estaba yo hace hace como unos 4 o 5 meses. Oh, hermano, la gente de veras que somos ingratos con Dios. Llegó una niña al templo, una niña como de una bebita con sus padres, o los padres trajeron a la bebita como de unos 8 o 9 meses. Y los médicos le habían encontrado unos tumorcitos, unos tumores, como del tamaño, yo creo, como de esos, como si usted partiera un limón chiquito de esos a la mitad. Tenía aquí, la niña se le abultaba un tumor en la cabeza. La mamá fue a la iglesia viviendo un milagro de Dios. Hermanos amados, Dios es grande y maravilloso. Aleluya. La mamá tenía fe, el papá no. El papá era un hombre que no le había dado su vida a Cristo. E inmediatamente el tumor desapareció.
hermanos, le pregunté a la mamá, y ahora el tumor, hermano, ya no lo siento, ya no lo siento. Y la iban a operar a la niña. Y hermano, gracias a Dios, ay, hermano, ya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero como siempre está la duda y la incredulidad, la llevaron con el médico, la cita que tenía para operarla. No, hermanos, si la duda es algo serio. Porque dijeron, no, pero se siente, ya no se siente el tumor, pero se siente como una cosita medio, a lo mejor se encogió, pero no se encogió bien todo. Vamos a ver qué le dice el doctor. Hermano, fueron. El médico le dice, señora, ¿para qué me trae esta niña? Esta niña no tiene nada, no hay tumor. Dice, pero eso que se siente ahí, que en medio se siente, y sí, doctor, ya no está el tumor, pero se siente ahí como algo abultadito. Eso es la piel que quedó abultada del tumor que había. Lo más quedó levantada. Eso se va a estirar solo. Aleluya. Un aplauso a Cristo. El tumor había desaparecido. Gloria a Dios. Y eso fue un segundo milagro también, hermanos. Que el doctor les haya dicho la verdad. Porque hay médicos, no todos, pero hay médicos que, sí, con tal una operacioncita son 15, 20 mil dólares. Vamos a ver qué les vamos a decir esto, si estos creen que hay tumor. Eso fue un segundo milagro también. Cualquier doctor ahí, no honesto, no todos, pero algunos sí son. Yo sé lo que estoy diciendo. Algunos, no todos. Habían hecho ahí la operacióncita ahí para que, ahí, aunque no, les dijo la verdad, gracias a Dios. Dijo, no, señor, no hay nada. Eso que está ahí arrugado en la piel es lo que estaba en el tumor. Dice, aquí no hay nada. Aquí desapareció esto. Ahí no hay nada. No sé qué pensó el doctor. Porque hay algunos que creen en Dios también. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Pero dijo, no hay nada. Y esa piel, esa se va a estirar sola. Hay poder en el nombre de Cristo. Pero hermano, lo que me da tristeza a mí es que el papá, viendo el milagro, aún así no se entregó a Cristo Jesús. Le dije, mira, hermano, el milagro que el Señor hizo en tu hija. ¿Quieres entregarte a Cristo? Ah, hermano, sí, quién sabe qué fue que vino. Hermano, es la tristeza, ¿verdad, hermano pastor? Yo he visto mucha gente, por eso digo, hermanos, no seamos ingratos con Dios, mi hermanito. Dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Hermano, hoy no te voy a predicar largo, hoy voy a predicar bien cortito. Pero quiero que pongas mucha atención, porque es la palabra de Dios. Pero te quiero predicar, pero al final vamos a orar. Al final vamos a hacer la oración poderosa. La oración por milagros. Pero vamos a empezar con el milagro de la salvación y de ahí nos pasamos a los milagros de la sanidad. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Y te voy a dar un consejo, hermano, con mucho amor. No te quedes en tu silla. Vente aquí juntitos a recibir de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque te voy a dar un secreto. ¿Sabe qué es el altar? Aunque técnicamente, hermanos, el altar no es en el Antiguo Testamento, pero en el Señor somos un altar para su honra, sacrificios espirituales. Es un lugar de encuentro, de humillación, de que venimos a pedirle a Dios. A humillar. No te quedes, hermano. Vente. Hermano, a Cristo lo seguía mucha gente. Lo seguían porque querían un milagro. Los querían porque, hermanos, el Señor resucitaba muertos y los sigue resucitando también todavía. Aleluya. El Señor, oiga, otra gente lo seguía a Cristo porque querían oír las palabras de vida eterna, hermanos. Otros seguían a Cristo porque, mis amados hermanos, querían encontrarle en alguna falla, en alguna falta.
querían, hermanos, encontrarle en una pregunta, le hacían preguntas capciosas. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no. Esa era una trampa, hermanos, porque si el Señor decía que sí, se echaban enemigos a los judíos. Los judíos no querían a los romanos ni querían pagar impuestos. Y si decía que no, se echaban enemigos a los romanos, hermanos. O sea, ¿qué dijo el Señor? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Oiga, pero lo querían hacer, hermanos, caer en alguna palabra, hermanos, que iban a hacer caer al Rey de Reyes. No, hermanos, estaban hablando con el creador del universo, sea bendito el nombre de Cristo. Estaban hablando con el que hizo la ley, estaban hablando con Dios hecho hombre. La Biblia dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. A Cristo se le llama la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sea bendito el nombre del Señor. Y algunos hermanos le seguían al Señor hasta porque querían que les diera de comer también. Aleluya, porque el Señor también les daba de comer, hermanos. Y gente de buen apetito nunca ha faltado ni faltará. Gente de buen diente, hermanos, más cerca que los parientes. Ay, hermanos. Pero, hermanos amados, la realidad era que la gente buscaba al Señor. La mayoría buscaban para oírle y para ser sanados. Unos que otros malvados, perversos, malignos, perversos, ingratos, bochornosos, malvados, incrédulos, hipócritas, incrédulos, malagradecidos, querían hacerle caer en una trampa. Hermanos, el pueblo amaba, oía al Señor. Y en una ocasión, hermanos amados, dice la palabra que estaban, mira, hermano, cuando Cristo hablaba, la gente quedaba admirada, quedaba, hermano, sorprendida, maravillada, extasiada, toda admirada de la doctrina del Señor. Amén. Y te quiero decir, hermanos, que hasta el hambre se les olvidaba. En una ocasión, Cristo estaba predicando y dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Oye, 3 días y no tenían que comer y nadie se había ido. ¿Cómo es, hermano? Estaban extasiados, maravillados, anadados, hermanos. Estaban, hermanos, completamente admirados oyendo la palabra de Cristo. ¿Te puede decir por qué? Porque la palabra de Cristo tiene poder. Amén. Amén. O sea, se les olvidaba el problema. Porque cuando tienes hambre y tienes 3 días y no tienes que comer, ese es un problema. ¿Verdad qué? Oyendo a Cristo, hasta el problema se les olvidaba. Y te quiero decir, hermano, que cuando tú meditas en la palabra de Dios, hasta el problema se te va a olvidar. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? La tristeza se te va a quitar, el problema se te va a quitar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: mucha paz, dice el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Aleluya. La palabra de Dios trae paz, trae alegría. ¿Por qué vivimos todos, hermanos, tristes, acongojados, con tristeza, con congojas, con, hermanos, con angustia? Porque no meditamos en la palabra de Dios, no leemos la Biblia y no nos acordamos de sus promesas. Porque si meditáramos en la palabra te consuela. Ellos, oyendo a Cristo, hasta del problema se les olvidaba y hasta el hambre se les quitaba. Aleluya, aleluya. Amén. Hasta el problema se les olvidaba.
Pero a Cristo no se le olvidaba que ellos tenían un problema. Aleluya. Pero miren, fue Cristo en esta ocasión que dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no quiero enviarlos en ayunas. No sé qué les va a ir en el camino. A Cristo no se le va a olvidar tu problema. A Cristo no se le va a olvidar que estás pasando una prueba. A Cristo no se le va a olvidar que estás pasando una enfermedad. A Cristo no se le va a olvidar que el diablo te está atacando. A Cristo no se le va a olvidar que estás pasando luchas. Pero a ti se te va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Den un aplauso a Cristo Jesús. Por eso el diablo no quiere que vengas a la iglesia, porque en la iglesia, en la casa de Dios, hay plenitud de gozo. Amén. Porque aquí el diablo, hermanos amados, cuando el diablo te quiere atacar, aquí el diablo, hermanos, es derrotado, porque la palabra te sana, porque la palabra te dice: Dios, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Por eso David venció a Goliat. Mira, hermano, en el mundo hay un dicho que dicen: mucho sabes, mucho, ¿cómo va? ¿No se lo saben? Mucho sabes, mucho puedes. Poco sabes, poco puedes. Nada sabes, nada puedes. Saber es Poder. poder. Oiga, si tú sabes por ejemplo, estaba yo platicando con el hermano Tubar. Él sabe su negocio, hermanos. Él te sabe hacer una casa de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero hombre, desde chiquitos anda en ese trabajo. Oye, sabe, ay, no lo va a engañar ahí. Que no, pues ahí échale una losita ahí más o menos de un... Ahí más o menos ahí para engañar a la suegra. No, él sabe lo que va a durar y sabe lo que no va a durar. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. ¿Por qué crees que David venció a Goliat? Porque David sabía. No porque Goliat no fuera un gran gigante. Goliat era un gigantón, hermanos. Pero, y David, hermanos, era muchachito, hermanos, todavía no tenía ni 20 años para ir al ejército. Pero ¿sabe qué? David sabía la palabra. David meditaba en la ley de Jehová. David decía: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. David decía: cuánto amo yo tu ley. David sabía la palabra de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? David sabía que Dios estaba con él y no con Goliat. Aleluya. Amén. David sabía que él era pueblo de Dios y Goliat no. Así es. Amén. David sabía que Dios estaba con él y con Goliat no. Así es. David sabía que él tenía el pacto de Dios en su carne y Goliat no. Es cierto. ¿Saben a lo que me refiero? Amén. ¿Cuál era el pacto de Dios en su carne? ¿Cuál era? La circuncisión. Por eso David dijo: ¿qué es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Como diciendo: ¿quién es este hijo del diablo que se atreve? ¿Quién es este hijo del diablo afrentoso, bochornoso, incircunciso? Porque él sabía que Dios estaba con él y con Goliat no. ¡Aleluya! Por eso dice el pastor, nuestro hermano pastor Rubén, dice: hermanos, a mí me da tristeza por la gente cuando me hace pleito. ¿Verdad, pastor? Yo estoy diciendo lo que él dijo. Pues sí, porque él sabe que Dios está con él y con ellos no. Porque Dios no está con los que están en contra del evangelio. Dios no está con los que están en contra de la obra de Dios. Dios no está con aquellos que quieren pisotear a los hijos de Dios. Amén. Y el hermano, como tiene mucho amor, dice: hermano, me da tristeza porque sabe que Dios les va a dar una buena pega. Amén. Amén. No, hombre, hermanos,
Gracias, Señor. Así es. Él sabía, Goliat podría estar muy grandón y todo, hermano, pero, oye, los israelitas le tenían miedo a Goliat. Está muy grande, está muy grande. Dice, entre más grande que esté, más eso va a azotar, decía. Bueno, eso no está en la Biblia, eso yo me imagino, pues. Pero hermanos, David no tenía miedo porque sabía que Dios estaba con él. Dios. Amén. Hermano, tú sabes que Dios está contigo. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Tú sabes que Dios está contigo? Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes o no sabes? Amén. ¿Sabes lo que decía mi papá? Dice mi papá, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, no sabe. ¿Está fácil, verdad? Amén. ¿Tú sabes que Dios está? Ay, hermano, pues yo la verdad es que no sé si Dios esté conmigo. Ahí está el problema. Amén. Entonces hoy, en esta noche, o en esta tarde, Amén. aleluya, Sí, dile, Señor, Aleluya. yo quiero que tú estés Sí, conmigo. Señor. Amén. Amén, amén. Hermanos, tus problemas se te van a olvidar. Número 2, pero a Cristo no se le van a olvidar. Cierto, aleluya. Y número 3, nunca te apartes de Cristo. Y con esto voy a concluir. Y yo voy a platicar cortito. Oye, hermano, en la ocasión que estamos leyendo, dice la Biblia que, dice el versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Fíjate nomás, que los discípulos eran tremenditos, hermano. Ay, hermano, también los discípulos eran tremenditos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mira, hermano, pues que traen, diría yo, dándole órdenes al Señor. Mira nomás qué chulos modos tan feos. Dándole órdenes, Señor, el lugar es desierto. Pues ¿por qué creen que el Señor no veía que estaba desierto el lugar? No hay que comer. ¿Y eso qué? ¿Qué no se acuerdan que el Señor es especialista Aleluya. en hacer llover pan? Amén. Amén. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto. Amén. Cierto, cierto. ¿A cómo mantuvo a los hijos de Israel 40 años? Amén. 40 años, ¿en dónde, hermanos? En el McDonald's. Oh, Ahí en las tortillas de harina. No había, amigo. No había McDonald's. No había. ¿Qué era aquí? Soriana. No había nada, amigo. Puro desierto y desierto puro. Para Dios no es problema. Les hizo llover pan del cielo. aleluya, amén. Aleluya. Den un aplauso a Cristo Jesús. Su nombre la gloria. Y agua no es problema. Moisés golpea la peña y saldrá agua. Y salió agua. Amén. A Dios que se le dificulta. Yo conozco una hermana, un par de hermanos, con mucho respeto, los quiero, pero ya han entrado en edad, son ancianitos. Han predicado por 40, 50 años, yo no sé. Un día se fueron a predicar a México y traían a su hija, eran jóvenes, y traían a su hija chiquita. Y les dijo un hermanito de la sierra: vayan a orar por mi hermanita, por mi esposita, por algún enfermo ahí. ¿Y dónde está, hermano? Allá en Traslomita, hermano, Traslomita. Salieron a las 6 de la mañana y eran ya las 12 del día y no llegaban. Y ya, hermano, está este bueno verdadero, hermanos. Y no, ya me lo llegamos, hermano, ya me lo llegamos. Ellos aguantaban, pero su niña ya no aguantaba de ser 6 años y no traían agua y se estaba ya desmayando de sed. Y ellos clamaron a Dios en su desesperación. Cuando de repente, hermanos amados, en una vereda
ven que de repente empieza a saltar agua de ahí, de un pedazo del monte ahí. Y dicen, gracias, Señor. Y agarran con la mano, hermanos, y empiezan a tomar agua. La niña estaba desmayando. Ay, gracias a Dios, menos mal. Y tomaron agua y ahí no llevan nada para recoger agua porque pensaban que era la encendida, tres lomitas. Llegaron a las 3 de la tarde, 7 o 8 horas caminando. Así me lo cuentan los hermanos. Pero la hermana tomó agua ahí y amarró en la vereda un listón grande. Aquí, cuando pasemos, aquí vamos a echar agua otra vez, porque yo no sabía que aquí sale agua. Amarró un listón. Cuando regresan, hermanos, vio el listón, ya no había. Pero también ellos ya venían preparados, ya sabían que no era traslomita el de regreso. Dios les dio agua en esa ocasión. Abrió la peña, abrió el monte y les dio agua. Y la niña de 6 años ya es una señora de 40 y tantos. Aleluya. Y los hermanos, la pareja ya son viejitos, pero no se les olvida cuando Dios abrió el monte y les dio agua para su sed. Sea bendito el nombre de Dios, a su nombre. Aleluya. Mira, hermanos, los discípulos, Señor, el lugar es desierto. Pero sí, eso que eso no es problema del Señor. Y dándole órdenes al Señor, hermano, no le des órdenes al Señor. Dile, Señor, hágase tu voluntad. Aleluya. Y después le dicen, para acabarlo de acabar, le dice, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Mira nomás, peor error. Diciéndole a Cristo que despidiera a la multitud. Cristo no despide a la multitud. Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Denle un aplauso a Cristo. El peor error que puedes hacer es irte de Cristo cuando hay el problema, cuando hay la lucha, cuando hay la dificultad. No dejes a Cristo. Amén. Mira, la multitud estaba contenta, hermano. No habían dicho nada la multitud. Fueron los discípulos metiches ahí que dijeron, Señor, despide a la multitud, despide. La multitud estaba contenta. La multitud no dijo, Señor, córtale el mensaje. La multitud estaba gozosa, aunque no tenían que comer. Eran los discípulos ahí, todos entremetidos. Despide a la multitud. No, hermano, nada. Cristo no despide a los que vienen. ¿Saben lo que dice Cristo? ¡Venid a mí! Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te vayas de Cristo. No te vayas de Cristo. Si tú tienes una prueba, no te alejes de Cristo. Agárrate más de Cristo como Jacob. Aleluya, cuando se agarró del ángel de Jehová. Agárrate de Cristo en el problema. Agárrate de Cristo. Agárrate, vente a la iglesia. Aleluya, vente a gozar. Vente, agárrate de la mano del Señor. Júntate con el pastor. Pastor, ore por mí. Pero no dejes a Cristo. Aleluya. Y el diablo me está atacando. Pues claro, mijo. ¿Tú crees que el diablo va a estar muy contento? Bueno, se me fue el Pancho, se me fue la Lupe, o María, o como te llames. Bueno, pues hay los guachos. No, mijo lindo. Yo le estaba platicando al pastor que yo leí una cosa, me gustó. Yo leí esto: el diablo no va a dejar de atacarte o hasta que estés con Dios o hasta que estés con Él. Hasta que estés en el cielo o hasta que te estés en el infierno. ¿Cómo ven, hermanos? Es cierto, ¿verdad? No te va a dejar de atacar. Pero hermano, si el diablo te ataca a ti, tú también atácalo a él. Y si el diablo se te echa encima, tú también vete encima en el nombre del Señor. Aleluya. Pero en el nombre de Cristo, no en tus propias fuerzas. Den un aplauso al Rey de Reyes. Despide a la multitud. Sí, cómo no. Como si la multitud fuera de ellos, como si las ovejas fueran de ellos. Mirad nomás. Bueno, hermanos, los discípulos estaban un poco ignorantes, hombre. No sabían, hermanos. Pero llegó el tiempo en que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces ya no andaban con cosas. Pedro ya no negaba a Cristo. Jacob y Juan ya no andaban pidiendo que cayera fuego del cielo y los consumiera a los samaritanos. Cierto. Y ya no andaban peleando quién iba a ser el más grande. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Tenían sus fallitas los discípulos, hermano, pero vencieron. Amén.
Pero hay hermanos que dicen: hermano, siempre vamos a tener nuestras fallitas, nuestras talarañas, artimañas, lajañas y malas mañas. No, mijito. Se empieza como bebé, pero llega el tiempo en que vas a caminar derecho, niñito linda. Porque si con mancha y arruga no vamos a entrar al cielo. El Señor se entregó para santificar una iglesia ¿qué? Sin mancha. Sin mancha y sin arruga. Amén. Aleluya. Hermanos, entonces el Señor les dijo, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Hermano, no tienes necesidad de irte. Cristo te va a dar de comer. Cristo va a resolver tu problema. Amén. Aleluya. Pero hermano, ¿qué voy a hacer? Tengo muchos problemas. Hermano, no tengo casi nada. Los discípulos ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Señor, no tengo, no puedo, Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor? Traédmelos acá. Traédmelos acá. Hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tráeselo a Cristo. Aleluya. O como dije al principio, echa con el Señor diciendo: tráemelos para acá, échamelos para acá. Señor, pero tengo un problema muy grande, muchos problemas, Señor. Échamelos para acá, mijo. Pero el diablo me ataca mucho. Échamelo para acá, mijo. A ver cómo le va a ir al pobre diablo. Aleluya. Está vencido. Ay, Señor, pero no tengo muy escasos recursos. Tráemelos para acá, mijo. Porque lo poco, con la bendición de Dios, Amén. es mucho. Amén. Y Cristo, hermanos, dice la Biblia que mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, se llenaron, hermanos, quedaron todos llenos. Llenos, hermano. Aleluya. Y hermanos amados, y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Y dónde salieron las cestas, hermanos? Pues quién sabe, Dios las haría también, yo no sé. Pero 12 cestas llenas y pedazos de panes y de peces comieron todos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y saben cuántos eran? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Y vamos a ver que traigan sus esposas. A ellas son 10,000. Y si cada pareja tenía de 4 o 5 chilpayates, estilo México. Oyes, hermano. Entonces ahí, hermanos, ya eran unos 20,000, 25,000 personas. Porque eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Aleluya. Dios hace milagros, hermano. Amén. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Tráemelos para acá. Hermano, tengo muchos dolores. Tráemelos para acá, te dice el Señor. Hermano, tengo muchos temores, dificultades. Tráemelos para acá. Si tú hablas con Dios, Amén. las cosas cambiarán. Orando. Oh, aleluya. ¡Ay! ¿Qué más dice? Cualquier mal. Aquí también se lo sabe, ¿verdad? Cualquier necesidad que Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor. Amén. Tus pruebas mitigar orando. ¿Y qué más dice? Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. No, ¿para qué me vino el problema? El problema fue un instrumento para que oraras, mijo. No se me olvida el hermano entrenador del caballo. Le metió un brazo aquí y un brazo acá y se hincó el caballo. Dije yo, así por la buena, hasta nosotros oramos. Por eso Dios nos da las pruebas, mijo, para que dobles rodilla.
Había una hermana, ya voy a acabar, hermanos, ya voy a acabar. Déjame decir esto y ya ahora sí termino, ya ahora sí. Yo termino varias veces, pero ahora sí ya es la de veras. Había una hermana que terminaba los cultos a las 12, 1 de la mañana, pero nadie se iba. Estaba llena del poder de Dios, la hermana Crispín. Se llamaba allá en Houston. Decía, hermanos, ¿quieren tortilla? Sí. Si no hay rodilla, no hay tortilla. ¿Quieren café? Sí. Si no hay fe, no hay café. ¿Quiere rodilla? ¿Quiere tortilla? Doble rodilla. ¿Quiere café? Tenga fe. Por eso hay las pruebas, hermano, para que doblemos rodilla. Pero si tú hablas con Dios, Aleluya. Dios te lo arregla todo. Señor, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. No tiene necesidad de irse. Amén. Tenemos necesidad de acercarnos, no de irnos, de acercarnos. Amén. Vente a la iglesia. Cada día que abra el siervo de Dios, vente a la iglesia. Que el diablo te quiera decir, no, hermano, pues fíjate que no, ya no vengas a esta iglesia, que aquí no te quieren. Dile, diablo, el que no me quieres eres tú. Vete, te reprenda el Señor y vente más a la iglesia. Amén. ¿Me estás entendiendo, hermano? Que te hable un chisme del pastor, de los hermanos. No me vengas a hablar chismes que a Dios no le agradan. Y mándalos a la iglesia también, hermanos. Y córrelos y vengas a la iglesia. Vente a la iglesia. Levántale las manos al pastor. Dile, hermano, ¿en qué lo puede ayudar? Vente a la iglesia. Vamos en esta mañana, vamos a decirle, Señor, yo no me quiero ir, yo me quiero acercar a ti. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Pónganse todos de pie, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma le alaba. Mi alma le glorifica. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Gracias, Dios. Poderoso. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios. Mira cómo está tu vida. Mira los problemas que hay en tu vida. Mira las necesidades. Todo eso te lo quiere resolver Dios. Está tan fácil. Nomás tienes que hablar con Dios. Nomás tienes que venir a Cristo. Yo voy a hacer la oración. Vamos a hacer la oración poderosa, mi hermano. Pero ahí donde estás, dile, Señor, perdóname, ayúdame, sálvame, ayúdame a acercarme a ti, Señor. Perdóname mis pecados. Yo quiero seguirte. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú me sanes, Señor. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor. No quiero, Señor, irme. Yo quiero estar contigo. Gracias, Señor. Aleluya. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor.